Orando. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos da, Señor, en tu presencia, donde hemos cantado de todas las grandes maravillas y todos los atributos que tienes y que nos regalas todos los días. Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor y todo el poder sean a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos ahorita concentrarnos, nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, estar atentos para escuchar tu palabra y poder ser transformados, Señor. Danos sabiduría e inteligencia de lo alto y ayúdanos a ser cambiados y transformados realmente por tu palabra. Y si hoy ha venido alguna persona que nunca te ha escuchado, Señor, que hoy sea el día en que tu Espíritu Santo pueda cambiar y transformar esa vida para darte honra y gloria a ti, mi Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos nada más en tu palabra y a quitarnos de todos los ruidos y todas aquellas cosas que nos puedan distraer, todos esos malos pensamientos, Señor. Ayúdanos a estar concentrados este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que no sean mis pensamientos ni mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos hable esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación es La nueva vida en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios 4, de los versículos 17 al 24. Estudiamos la semana pasada nada más hasta el 19, me parece, pero hoy vamos a concluirlo. Cuando estén ya en Efesios 4, versículo 17, decimos amén y damos lectura a la palabra de Dios. Sale. La palabra del Señor dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18, ¿ustedes? Teniendo el entendimiento de la vida de Dios por la ignorancia que Dios. Amén. Allá atrás los escucho leer muy bien, muchachos, no se me queden. Versículo 19: Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20, ustedes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Con pausa y respetando todos los signos de puntuación, por favor. 21 dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ustedes? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que vivía conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, juntos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora sí vamos a tomar asiento y vamos a continuar con nuestro mensaje. Bueno, me voy a saltar la introducción, que ya la pueden checar en el sermón pasado, ahí en el video donde estamos hablando de la vieja vida que teníamos. Nosotros, antes de llegar a los pies del Señor, pues vivíamos en nuestros delitos y pecados, con toda clase de concupiscencias, con toda clase de mentiras y engaños, y llevábamos una vida completa y absolutamente desordenada. Ninguno de nosotros, cuando nacemos bien obedientes, sino todo lo contrario. El pastor Miguel Núñez dice que los bebés recién nacidos son como una serpiente con pañales, y efectivamente al niño tú no le enseñas a portarse mal, sino a portarse bien. Lo corriges todo el tiempo: deja aquí, no digas esto, no tomes lo que es tuyo. Y tristemente en la actualidad se ha perdido tanto la autoridad, tanto en las casas como en las escuelas, y hay hechos lamentables ya documentados donde los alumnos son capaces de incluso quitarle la vida a sus maestros porque no están de acuerdo, o incluso a los mismos padres. Así es que nuestra obligación, si tú ya estás escuchando la palabra de Dios, es educar a tu hijo conforme a los mandamientos del Señor. Lamentablemente los niños no nacen con un manual. Tú compras cualquier otra cosa y todo, absolutamente todo, te lo venden con un manual, menos un ser humano. Si cuando nacieran en los hospitales les regalaran un libro así como este, así, ya nació su chamaco, por aquí tenemos vísperas
Aquí los hermanos Iván y Brenda, mañana, primero Dios, darán, bueno, no ellos dos, sino nada más Brenda dará luz. Y bueno, ya les tenemos su manual de cómo educar al muñeco, y eso te va a evitar muchísimos problemas, porque si nosotros lo hiciéramos de esa manera, pues seríamos otra sociedad, otro mundo, y haríamos las cosas conforme a la palabra de Dios. Lamentablemente, pues eso no pasa, ¿no? Entonces, vivimos muertos en nuestros delitos y pecados, y llevamos una vida completamente desordenada, dejándonos gobernar por nuestras pasiones y haciendo las cosas a nuestra manera. Sin embargo, Dios nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos comenzar a hacer las cosas como Él quiere. Vamos a hacer un breve resumen de lo que habíamos visto. Dice, de los versículos 17 al 19, Pablo presenta 4 características del estilo de vida impíos que los creyentes deben de abandonar. Impío o gentil, ¿qué quiere decir? Una persona que no cree en Dios, una persona que lleva su vida a conforme mejor le parece, y nosotros siempre vamos a estar haciendo las obras de la carne. Las obras de la carne las podemos encontrar en el libro de Efesios, que son maledicencia, mentira, adulterio, etcétera, etcétera. Y esas cosas, las personas que practican eso no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso aquí del 17 al 19 nos exhorta el apóstol a abandonar. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis. La acción de andar simboliza la conducta diaria, y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente. El llamamiento supremo del creyente lo encontramos en Efesios 4, del 1 al 6. Debido a que los cristianos son parte del cuerpo de Cristo, han recibido el Espíritu Santo, los dones y capacidades espirituales para ser edificados mediante su interacción con otros creyentes. Por esa misma razón debe dejar de vivir como si todavía fueran impíos. Y lo vuelve a repetir. Esto quiere decir que esto tiene que ver con lo que habíamos visto antes, el nuevo nacimiento. Literalmente, cuando tú naces en Cristo, no importa si tienes 15, 20, 30, 50, 60, 70 años, si tú cuando naces otra vez espiritualmente hablando, eres una nueva criatura y tienes que caminar conforme a los mandamientos de Dios para que realmente sea tu conversión. Esto lo podemos ver, lo vimos ayer en la semana pasada en muchos pasajes, pero no me voy a detener otra vez ahí porque si no, no vamos a acabar. En el 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia e impurezas. En cuarto lugar, los impíos se caracterizan por su conducta depravada, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, del capítulo 1, del versículo 17 al 32. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con eso. El Señor los entrega a sus pasiones y a su vana manera de vivir. Nos pide que nos despojemos, pero sin embargo nosotros seguimos insistiendo. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque se ha convertido y está corrompida por el engaño. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo que se describe en términos de muerte, más sepultura del viejo hombre y la reestructuración del nuevo hombre que se levanta para andar en vida nueva. Esta transformación es el tema de Pablo en Romanos 6, 2 al 9. Tenemos que ser renovados y caminar nuevamente conforme a la palabra de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas como el Señor nos lo ha demandado. De lo contrario, pues nada más estamos haciendo lo que nosotros queremos y no estamos incumpliendo con lo que el Señor nos manda cuando nosotros nacemos de nuevo. Entonces, seguir practicando las mismas cosas que hacíamos antes, eso no habla muy bien de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando una persona se convierte en cristiana, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podrá adquirir. Espérame tantito.
porque aquí nos habíamos quedado más. Vosotros habéis aprendido así a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ir caminando conforme a los mandamientos y a los estatutos de Dios para poder ir caminando. Pero lo más importante es que nosotros en nuestro día a día podamos reflejar una vida llena del Señor y vestidos de una nueva vida en Cristo, porque si no, para nosotros va a ser imposible poder caminar así si nosotros no estamos haciendo las cosas conforme el Señor nos lo ha mandado. Entonces, ahora sí, aquí estamos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, perdiendo toda la sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Los incrédulos tienen insensibilidad moral a medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Romanos 1:32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando tú ya perdiste toda sensibilidad, cuando eres insensible al pecado, cuando ya te da lo mismo porque tú te sientes bien a gusto pecando, ya te da igual, y eso ya es muy grave. El Señor nos lo advierte en Romanos 1, y 3 veces nos entrega a las personas que no entienden, que no quieren cambiar, los entrega 3 veces, y ya cuando te llegó el tercer strike estás completamente ponchado y va a ser muy difícil que tú puedas cambiar. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, sucumben por la voluntad propia en la sensualidad y la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales, sobre todo en el área de los pecados sexuales. La impureza es inseparable de la avaricia, que es una forma de idolatría. Lamentablemente, ahora con tanta información que podemos tener a la mano, nos damos cuenta de esto. Es bien grave, aunque siempre ha existido, pero ahora lo podemos notar más, cómo las personas, por su avaricia, por su codicia, son capaces de hacer cualquier cosa. Acabo de ver un video completamente terrible. Lo bueno es que nada más ponen ahí unas cuantas imágenes. En un país musulmán en África, están muy pobres, y el papá decide vender a su hija de 8 años porque se pueden casar, y la entrega como la novia, y el novio es un señor de 55 años y se la lleva por $2,000 más o menos. Entonces eso es de lo que se refiere el apóstol Pablo desde entonces, a no cometer esos hechos. Dios no permite eso. Pero obviamente, como están tan entenebrecidas sus mentes, es que hacen esos hechos muy lamentables, y otros hechos que también comentaba yo con mi esposa, que pues no los podemos platicar aquí. Muy, o sea, te da un coraje que haya, eso yo no lo podría calificar, Salud, como un ser humano, una persona que es capaz de hacer tanto daño a una persona inocente. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y así se la pasa Pablo a todas las iglesias, exhortándolos con lo mismo. La inmoralidad es un pecado muy grave y muy grande, y abarca muchas cosas. De hecho, el libro de Números Levítico le dedica todo un capítulo, el capítulo 20, que algunos de ustedes ya lo han estudiado. El hecho de que algunas almas no lleguen a los extremos desviados de los versículos 17 y 19 solo se debe a la gracia común de Dios y a la influencia del Espíritu Santo, que restringe la maldad. Esto quiere decir lo siguiente. Nosotros supongamos que estuviéramos viviendo en un lugar completamente despoblado y que no tuviéramos acceso ni siquiera a un libro ni a nada, que estuviéramos en medio de una selva o de un desierto donde nunca ha pasado la mano del hombre por ahí civilizado. Dios a todos, porque somos creación de Él, nos da una mente donde ya sus mandamientos básicos los tenemos. Cualquier persona
aunque no sepa leer ni escribir, ni nunca haya leído la Biblia, sabe que robar es malo, que tomar lo que no es suyo es malo, que irse con la mujer del vecino es malo, que mentir es malo. Entonces no podemos nosotros tener ninguna justificación al cometer esos hechos. Sin embargo, en la actualidad lo hemos normalizado todo, que ya no importa, pase lo que pase, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora hay leyes en los países socialistas, comunistas, donde están tratando por medio de la ideología de género desde edades muy tempranas, desde preescolar, y si no, échenle una ojeadita a los libros de texto. Los que están más descarados son los que dan en Argentina y en Canadá, donde promueven todas esas cosas. ¿Qué tiene de malo? El amor es amor, no importa si el amor es entre personas del mismo sexo o de diferentes edades, y eso está bastante grave. Nosotros como creyentes es nuestra obligación hablar de esos temas y obviamente de no estar a favor de ellos, ¿no? Por medio de las escrituras es que podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Versículos 20 y 21 dicen: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando nosotros escuchamos las escrituras, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, que es donde podemos ver claramente todo lo que Jesús vino a enseñar, tú ya no tienes perdón, porque pues tú ya conoces de lo que habla la escritura. Entonces, si tú estás cometiendo lo que el Señor Jesús vino a decirnos que no hiciéramos, entonces sí ya estás en graves problemas espirituales. Lo que pasa es que en la parte espiritual, como no nos pasa nada físicamente ni nos vemos afectados, la gente sigue haciendo lo mismo. La gente sigue codiciando, la gente sigue robando, la gente sigue engañando, la gente sigue oprimiendo, las gentes siguen haciendo el mal a toda la humanidad y de una manera muy grave. Pero como no les pasa nada, inmediatamente creen que pues así va a ser. Pero si tú checas históricamente hablando la vida de todos los, iba a decir grandes, pero de grandes no tiene nada, de todas las personas que han oprimido a los pueblos, y aquí en México vaya que si tenemos una lista muy grande de toda la gente que ha abusado del pueblo, ellos al final no acabaron nada bien, y lo puedes ver a lo largo de la historia. Nadie termina bien, pero deja tú que terminen sus días aquí. Cuando lleguen a la presencia de Dios, el castigo que les espera es bastante severo, porque si todo fuera como que bueno, ya hoy terminó mi vida, hasta aquí llegué y colgué los tenis, pues estaría muy padre, ¿no? Pero no, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio, y habrá juicio para salvación y vida eterna, y habrá juicio para castigo eterno. Entonces sí debemos de estar muy pendientes con lo que estamos haciendo. Pero si tú ya naciste de nuevo, si tú ya conoces las escrituras, si tú eres una nueva criatura, tienes que llevar una vida lo más parecida a Cristo. Por eso es que estudiamos las Sagradas Escrituras. Ahí podemos ver cómo llevar nuestra conducta. Aquí leemos los proverbios todos los días para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, las consecuencias de lo malo y de lo bueno. Leemos el libro de los Salmos todos los días para aprender a orar y conocer a Dios, y conocer todas las bondades que tiene hacia nosotros. Y vamos escudriñando poco a poco cada uno de los libros para ir conociendo cada día más y irnos apartando del pecado. A veces desconocemos los pecados, pero para eso Dios nos dejó una lista muy grande. Aprendido, oído, enseñado. Eso se refiere a tres descripciones figurativas de la salvación y el nuevo nacimiento, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad acerca de la salvación conduce a la plenitud de verdad acerca de Dios, el hombre, la creación, la historia, la vida y su propósito, las relaciones personales, el cielo y el infierno, el juicio y todo lo demás que de verdad es importante. Juan resumió esto en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 22 de nuestro texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros vamos creciendo y vamos adoptando las mismas costumbres de nuestra casa, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra cultura. Y nosotros lo ignoramos porque pues es lo que nos han enseñado, ¿no? En mi caso, pues por parte de mi mamá son del estado de Jalisco, y entonces ahí el agua la usan nomás para bañarse. Todo el tiempo es el tequila. Si tú ves que tu mamá y tu papá fuman y todos fuman, ¿tú qué vas a hacer? Vas a fumar, que lo normalizas. Las malas palabras, las groserías. Si tú creces en un hogar donde dicen groserías, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a decir exactamente lo mismo. Por eso es que aquí en este versículo nos está exhortando a dejar toda esa manera de vivir, a despojarnos, a quitarnos. Despojarse quiere decir quitar todas esas malas costumbres. Por ejemplo, me voy a despojar de este chaleco, pues agarras, te lo quitas, ¿no? Y adiós. Eso es a lo que nos manda el Señor, a despojarnos de toda nuestra mala manera de vivir. Se refiere a despojar, se refiere a quitar algo por completo, como un mendigo que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestimenta sucia. Esto describe el arrepentimiento del pecado y sumisión a Dios en el momento de la salvación. Una verdadera conversión va íntimamente ligada a un espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado. Esto quiere decir que realmente te arrepientes y vas a cambiar de dirección. Tú no puedes ir delante del Señor como ibas delante de tus padres, decir, no, ¿sabes qué, papá? Ya no lo voy a volver a hacer. La próxima semana, si me dices que llegue a las 11, voy a llegar a las 10:30. ¿Y qué haces a la siguiente semana? Lo mismo. O ya no voy a hacer esto o aquello. ¿Y qué es lo que haces? Lo mismo. Con el Señor no se puede hacer eso. Si tú realmente eres un creyente, vas a cambiar radicalmente todo eso. Si antes decías groserías, pues ahora no las vas a decir. Si antes mentías, pues ya no mientes. El apóstol Pablo también menciona en una de sus cartas que el que roba no robe más, sino que trabaje, y del fruto de su trabajo que ayude a los hermanos. Cuando tú ves eso, esa es una vida renovada. Lo demás son mentiras. Colosenses 3, del 3 al 9 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y lo vuelve a aclarar y lo vuelve a ampliar, todas las cosas que no tenemos que hacer. Si tú realmente quieres llevar una vida en Cristo, pues tienes que reflejar día a día, cada paso que das, que eres creyente. Que la gente cuando vaya por la calle diga: ah, bueno, este cuate se ve diferente, ¿qué será? ¿Será extraterrestre? No, soy creyente, soy cristiano. Y sí soy extraterrestre porque ahora yo pertenezco al reino de los cielos y no a este mundo. Viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque se ha convertido y está corrompida por el engaño. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo que se describe en términos de muerte más sepultura del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre que se levanta para entrar en vida nueva. Esa transformación es el tema de Pablo en Romanos 6, del 2 al 9, y voy a dar una lectura rápida de esto. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Si tú dices que ya estás muerto en el pecado, que ya has sido
crucificado juntamente con Cristo, y ya no vives tú, sino Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, entonces eso se tiene que demostrar con tu día a día, con todo lo que vas haciendo. Dice luego en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La crucifixión y la muerte de Cristo es lo que representa, morimos al pecado, y la resurrección de Cristo es nuestra nueva vida, que somos completa y absolutamente transformados por medio de Dios, utilizando la obra del Espíritu Santo y la fe salvífica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y del bautismo que habla aquí no es de que te vas a ir a una alberca o en un charquito, te van a echar agua y ya, con eso bastó, no. Se refiere del corazón, espiritualmente, como lo vimos en Romanos, ¿no? Que dice que si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios y crees de todo corazón que Él lo resucitó de los muertos, serás salvo. A ese tipo de bautismo se refiere. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y ya casi para concluir, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La salvación incluye la mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como los motivos y las acciones. Y ahí es donde viene lo interesante, porque todos los días tenemos esa lucha interior en nuestra mente, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Entonces, el que gobierna tu mente es el que va a marcar el curso de tu vida y de tus acciones. Si tú realmente has muerto al pecado, has sido crucificado, has sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces al que vas a servir tú es al Señor. Pero si tú no lo has hecho de corazón y no ha pasado de nada, temo decirte que sigues siendo esclavo de Satanás. En la vida nada más hay dos formas de esclavitud: o eres esclavo del Señor o eres esclavo de Satanás. Todas las cosas malas que se hacen, todo eso es de Satanás, y todo lo bueno viene del Señor, ¿no? Nos dice el Señor que no os unáis en yugo desigual. El apóstol Pablo lo menciona y dice: ¿qué combinación hay de la justicia con la injusticia? ¿O lo bueno con lo malo? ¿O Jesús con Satanás? Nada. Entonces tú tienes que decidir realmente cambiar tu vida o seguirle como vas, porque aquí no hay más de dos sopas, como decía mi abuelita. O estás con el Señor y encuentras salvación y vida eterna, o estás con Satanás y morirás ahí. Nada de que yo soy ingobernable, que yo me mando solito, que a mí nadie me dice qué hacer. No, temo decirte que sí. Las personas que piensan así, llenas de orgullo, llenas de soberbia, son las personas que más enganchadas están con Satanás. Colosenses 3, del 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú debes de ir directamente hacia las cosas del Señor. Yo estoy muy contento porque aquí yo conozco gentes personalmente que he visto cómo el Señor ha restaurado sus vidas y han dejado su mala manera de vivir. Incluso me han hecho el comentario que en sus trabajos, hasta con su propia familia, los ven diferentes. Eso es lo que se tiene que notar. En la semana pasó una cosa así que yo dije: wow,
que mi esposa me comentó que fue a la panadería y pues fue ella sola, no pude acompañarla yo el viernes y la señora le preguntó, oiga, ¿y de dónde sacó a su esposo? Y dice, pues ¿por qué? Es que la trata con tanto amor, con tanta dulzura, con tanta delicadeza. Y eso que nada más llegamos al pan y lo compramos, Y dice, ¿dónde se lo sacó? Le dije, pues ahí en una caja de cereal le salió ahí el pastor Alberto. Y bueno, hasta en eso se tiene que notar. Y no andamos nosotros diciéndole a todo el mundo, nos ponemos nuestra etiqueta de cristianos, ¿no? El simple hecho de convivir con la gente, como ir a comprar un pan y ver cómo tratas a tu esposa, ¿no? Para los varones, o las mujeres también. Ahí es cuando hay una vida renovada. Aquí también hay unos muchachos que los he visto con esa hambre y sed de leer la palabra. Cuando los conocí no sabían ni siquiera que era una Biblia y ahora la están leyendo, ¿verdad? Y los veo bien contentos y renovados porque la palabra de Dios es lo único que te puede transformar, No hay otra. En la actualidad existen muchos métodos donde quieren sanarte y curarte y llevarte a otras cosas, pero es la palabra de Dios lo único que te puede transformar. Cuando una persona se convierte en cristiano, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva para que una mente separada de Cristo nunca podrá. Primera de Corintios 2, del 9 al 16 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que nosotros somos bien radicales y nada más creemos en lo que dice la Biblia, no en palabras de hombres, ni en costumbres de hombres, ni de sectas, ni religiones. El cristianismo real es una relación íntima con Dios. Por medio de la oración tú hablas con Él y por medio de su palabra el Señor te habla a ti. Si quieres oír la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta y te aseguro que lo escucharás. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso tantos ateos, incluso la gente religiosa, que es muy religiosa, te debate muchas cosas y te dice que no es cierto, porque no han nacido de nuevo. Aunque estén en un púlpito, yo conozco muchos que te dicen las cosas a su manera y como las interpretan, cuando la Biblia no es de interpretación personal, sino solita se interpreta. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso, cuando has nacido de nuevo, debes de tener la mente de Cristo, los mismos pensamientos. Van a llegar a tu mente malos pensamientos y el enemigo te va a estar ataque y ataque y ataque con las cosas que tú hacías antes, porque sigues ligado a tu carne. Mientras vivas en este cuerpo de maldad, vas a estar pensando en cosas malas. Pero si ya tienes la mente de Cristo, la mente de Cristo vencerá esos malos pensamientos y actuarás conforme a la palabra del Señor. Y terminamos con el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, Samuel, por lo que estás tocando. Sígueme. La música es una parte importante donde se ministra también el Espíritu. Vestíos del nuevo hombre. La renovación de la mente en la salvación no solo trae como resultado la renovación del carácter, sino la transformación total de la persona, que la hace pasar de lo viejo y lo nuevo en su propia identidad. Segunda de Corintios 5:17, que ese es como que nuestro estandarte, que dice así: de modo
Como dice Víctor, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Creados según Dios. En Cristo la identidad vieja o el viejo hombre ya no existe como había existido en el pasado, ya que el nuevo hombre es creado en la semejanza de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la justicia y santidad de la verdad. Esta justicia se relaciona con la responsabilidad moral del creyente para con sus semejantes de reflejar su conducta. La segunda tabla de la ley, que está en Éxodo 20:12. Ya no la vamos a leer, pero si quieres saber los 10 mandamientos, ahí están, Éxodo 20. Y la primera tabla está en Éxodo 20, del 3 al 10, no, al 11, y luego del 12 al 17. Mientras que la santidad se refiere a sus responsabilidades para con Dios y el reflejo fidedigno de la primera tabla de la ley. Entonces todos sabemos que no tenemos que matar, no adulterar, no robar, no hablar contra tu prójimo, falsos testimonios, no codiciar nada, no harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo, no te inclinarás ante ellas, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el Señor. ¿Y qué es lo que han hecho las religiones? Han cambiado todo eso. Y ahora se inclinan ante estatuas y personas que se hacen llamar santas cuando no hay santo más que el Señor. Todavía queda pecado en la carne humana y nos redimimos del creyente. Romanos 7:17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando tú lees esto por primera vez, así que se ve así como que medio enredado, ¿no? Como que es un juego de palabras, y dices, bueno, pues aquí ¿qué está diciendo? Pero déjenme concluir y ahorita lo platicamos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Desgraciadamente seguimos con la ley del pecado mientras estemos vivos y en este planeta. Queremos hacer lo malo y esa es la lucha. El campo de batalla espiritual está en la mente del ser humano, donde tenemos que, cada vez que tú quieras hacer algo malo, pues ponte a hacer algo bueno. No sé, no puedes dormir y en vez de poner música mundana, pues ponte a escuchar unas alabanzas, escucha una prédica, pon la Biblia en audio. Si estabas acostumbrado a en el teléfono ver contenido X, pues mejor ponte a ver otro tipo de contenido espiritual, que hay mucho, y de sana doctrina, porque de lo contrario vas a caer otra vez y vas a caer otra vez y vas a caer otra vez y vas a caer una y otra vez. Alejarse del pecado es ir completamente en el sentido contrario. Me gusta mucho una escena en la película, en una de las películas de Jack Sparrow, donde va corriendo hacia un lado y se equivoca y va luego hacia atrás, y ahí vienen que se lo quieren comer los que viven ahí. ¿Sí? Y entonces pues es lo que tienes que hacer. Así, imagínate que el pecado es como una tribu de caníbales que te quieren devorar, porque literalmente eso es lo que hace el pecado. Entonces si tú corres al otro sentido, pues te vas a salvar, ¿no? Conclusión: la nueva vida en Cristo te lleva automáticamente a ser una persona obediente a los estatutos y mandamientos de Dios, llevando una vida en santidad, apartado del pecado y de tu vieja manera de vivir, esforzándote cada día para ser más parecido al carácter de Cristo, es decir, llevando una vida piadosa. Todos somos desobedientes por naturaleza, pero cuando llegamos al Señor comenzamos a obedecer.
Los primeros que se dan cuenta de eso son tus padres, ¿no? Que dices, bueno, pues este chamaco siempre había sido desobediente y ahora le pido que tienda la cama y lo hace, ¿no? O tú, si ya eres adulto, que antes renegabas de tu jefe, de tu patrón, y pues ahora dices, bueno, vamos a hacerlo. Eso es por la renovación de tu mente. La palabra de Dios dice que hagamos las cosas para el Señor, no para los demás, pensando en que estamos haciendo las cosas para Dios, no para nuestro jefe. Y les quiero dejar que lo puse en negritas, no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve bien. Vamos a hacerlo, se podrá hacer más grande en nuestra página. Nos dice, el evangelio no se predica con palabras, sino con cada paso que das reflejando a Cristo en tu vida. Esa sería la conclusión de estos dos mensajes de casi 80 minutos. El evangelio no se predica con palabras, sino con cada paso que das reflejando a Cristo en tu vida. No se trata de cuánta Biblia sabes, cuánta Biblia lees, sino cuánta Biblia estás aplicando día a día con tu vida. Si eres varón, tienes que comenzar a aplicar con tu esposa. Ámala como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, aplíquenla sujetándose a su marido como a Cristo. Jóvenes hijos, ser obedientes a los padres, que eso es lo que tenemos que hacer. Y en pocas palabras, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú logres hacer eso, amar a todos y sobre todo a tus enemigos, es cuando realmente estarás llevando una vida como creyente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje de la nueva vida en Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, danos la fortaleza y la sabiduría de lo alto para seguir caminando en tu palabra, Señor, para alejarnos del pecado, Señor. Ayúdanos a huir, a ir en sentido contrario a todas esas cosas que nos quieren alejar de ti, Señor. Aumenta nuestra fe para que nuestro escudo sea tan grande que ningún dardo encendido del enemigo pueda penetrar. Y ayúdanos a cultivar el estudio de tu palabra, que es la espada de la justicia, que es la única arma que tenemos para combatir al enemigo, Señor. Te pido por todas las personas que estamos aquí reunidos y aún por aquellos que escucharán este mensaje, para que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y los lleve a la cruz del Calvario, en donde van a encontrar salvación y vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.